Ucrania avanza mientras Rusia cede. Eso es lo que aseguran las últimas informaciones que nos llegan de la guerra. Las fuerzas ucranianas siguen en su contraofensiva, recuperando territorios que estaban ocupados por Rusia. Mientras, el presidente Volodymyr Zelensky pide a Occidente más armas. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Las tropas ucranianas continúan luchando este martes en Kharkov para hacerse con el control de toda la provincia. Kiev asegura haber reconquistado 6.000 kilómetros cuadrados en el noreste. En Rusia hay críticas contra Putin. Rusia anunció hoy que negoció un alto el fuego entre Armenia y Azerbaiyán después de que nuevos enfrentamientos fronterizos entre los históricos rivales dejaran decenas de muertos el lunes. El gobierno ucraniano afirma que sus tropas han logrado progresos significativos y avanzan para reconquistar toda la provincia de Kharkov, un total de 300 asentamientos y áreas que albergan a unas 150.000 personas han sido rescatadas de las manos rusas. El presidente Volodymyr Zelensky dijo también que en septiembre militares ucranianos han recuperado 6.000 kilómetros cuadrados bajo control ruso. Afirmación que respalda el Instituto para el Estudio de la Guerra de Estados Unidos. Dice que Ucrania infligió una gran derrota operacional a Rusia, pero que la contraofensiva actual no pondrá fin a la guerra. Fuera la propaganda rusa. Aquí en Vovchansk, a unos 75 kilómetros al noreste de Kharkov, la contraofensiva de las tropas ucranianas ha llegado casi a la frontera rusa. Estos tanques destrozados son la prueba de la retirada del ejército ruso. El objetivo de esta operación defensiva era dispersar a las fuerzas enemigas para intentar avanzar. Y lo hemos logrado. A la vista del éxito, hemos decidido continuar con la operación. Según el presidente Volodymyr Zelensky, el ejército ha recuperado una zona ocupada de 6.000 kilómetros cuadrados. Pero en opinión de Occidente, aún es incierto cómo se seguirán desarrollando los acontecimientos. Los rusos siguen teniendo numerosos efectivos desplegados en Ucrania, así como equipamiento y munición. La siguen empleando indiscriminadamente no solo contra el ejército ucraniano, sino también contra la población y las infraestructuras civiles. El fin de semana los rusos ya se habían retirado de la pequeña ciudad de Balaklia. Atrás dejaron aquí también escombros y destrucción. Nuestras tropas han avanzado con tanta habilidad que sorprendieron a los rusos. Se vieron obligados a huir precipitadamente. La retirada del ejército ruso del este de Ucrania apenas se ha mencionado a nivel oficial en Rusia. Más bien, el Ministerio de Defensa habla de grandes golpes contra las fuerzas ucranianas. Y publica estas imágenes en las que supuestamente helicópteros de combate atacan desde el aire al ejército ucraniano. Unas informaciones que no se pueden contrastar de forma independiente. Mientras tanto, los servicios secretos rusos detuvieron cerca de Moscú a un ciudadano ruso acusado de espionaje. Habría revelado a Ucrania diseños de aviones de combate rusos. Y ampliamos ahora la información con Emanuel Chas, quien está justo ahora en Kharkov. Emanuel, todo indica que Ucrania ha infligido una importante derrota a las tropas rusas allí en Kharkov. Eres nuestros ojos en esta región. ¿Qué está ocurriendo? Cuéntanos. Pues una cosa que no se ha cambiado a pesar del éxito de las fuerzas ucranianas y son los ataques cada día y cada noche de misiles aquí en la ciudad, en el centro administrativo de la región de Kharkov, en esta ciudad de Kharkov. Por eso estamos esta noche en una oscuridad casi total para impedir que los edificios de la ciudad serían atacados por los misiles. Pues a pesar de eso, un gran éxito por las fuerzas ucranianas con más de 6.000 kilómetros cuadrados de territorio liberado, es decir, más de 300 localidades y también localidades, ciudades claves con red de trenes, red de comunicación fundamental por las fuerzas rusas que
que están liberadas en solo unos días. Entonces, un gran éxito y estas cifras cambian casi cada hora. Claro, según afirma el Instituto del Estudio para la Guerra, las fuerzas rusas han sido incapaces de levantar una nueva línea de defensa allí en Kharkov, desde la que mantener sus posiciones además en la zona. ¿Se han retirado todas las fuerzas rusas? Y si no, ¿qué pasa con las unidades que quedan? ¿Se han replegado en otros flancos? Pues aquí en la región de Kharkov se han retirado casi todas las fuerzas rusas y huyendo también parecen incapaces de defender la nueva línea de frente. Y es interesante ver eso, porque en el arte de planear una guerra también se debería planear una retirada eficiente, una retirada que no cuesta más vidas de soldados, vidas también de la población, y también una retirada que no causa más pérdidas por ejemplo, de vehículos, de municiones y también de equipamiento, pero huyendo el ejército ruso dejó una cantidad enorme de tanques, una cantidad enorme también de municiones. Esto es un desastre, una derrota total por el ejército ruso, y también en el sur del país no se puede verificar de manera independiente, pero también se habló de rendición de unas tropas rusas. Muchísimas gracias, Emanuel Chas, desde Kharkov. Y Rusia, por su parte, descarta una movilización militar para atacar con más fuerza a Ucrania. Así lo aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien dijo, al ser preguntado al respecto, que en este momento no forma parte de los planes. Están viendo ahora imágenes de diferentes zonas de la región en torno a Kharkov, de donde las tropas rusas se han retirado. Esto ha provocado en los últimos días críticas contra el presidente ruso Vladimir Putin. Más de 80 concejales de Moscú y San Petersburgo exigen su dimisión y piden a la Duma, la Cámara de Diputados, que lo acuse de alta traición. Por otro lado, algunos parlamentarios habían pedido esa movilización general para endurecer la campaña militar contra Ucrania y cumplir los objetivos planteados en febrero, cuando comenzó la invasión. Y lo que pasa en Ucrania se hace notar, por supuesto, en Rusia. Ricardo Marquina desde Moscú. Ricardo, concejales de las principales ciudades están contra Putin. Hemos visto también debates televisivos en los que se critica la gestión de la operación militar rusa. ¿Está cambiando la opinión pública ya en Rusia? Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quisiera matizar un poco esta información. Los concejales que sí, evidentemente, han pedido esa dimisión de Vladimir Putin, su expulsión por alta traición, representan a una minoría de votantes. Es verdad que son más de 80 concejales, pero su valor representativo es bastante escaso. Lo que es sorprendente es que tengan el valor de hacerlo público. Por otra parte, sí que hemos visto que comentaristas de televisión ultranacionalistas exacerbados, para lo que toda acción militar parece poco, pues han pasado de aplaudir lo que hacía su ejército a pedir mucho más, a criticarlo, no porque esté mal lo que está haciendo el ejército ruso en Ucrania, sino porque quieren más, quieren conquistar el país por completo, incluso anexionarse Transnistria y Moldavia entera, con lo cual va por allí un poco la crítica. Lo que sí que es verdad es que la derrota de estas tropas rusas en Kharkov ha abierto la puerta a que mucha gente a un lado y al otro pierda miedo y empiece a hablar. Llevamos medio año en Rusia donde no es posible criticar al gobierno, solo es posible aplaudirle. Bueno, entonces no se critica abiertamente la invasión de Ucrania, sino el hecho de que no se cumplen los objetivos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué percibes allí en Moscú? Bueno, en Rusia está prohibido ahora mismo el pacifismo. Exponer tu voz en contra de lo que está pasando te va a llevar a la cárcel. Pedir más, de momento no.
Es verdad que ya hoy Peskov, el portavoz de Putin, ha dicho que la línea de la libertad de expresión, la poca que queda en Rusia, y la crítica al gobierno es muy ligera, y un claro aviso navegantes a todos aquellos que desde la derecha están pidiendo más guerra. Ahora mismo es verdad que eso es lo que podemos, es la gente que puede hablar, pero en la calle los moscovitas y los rusos en general lo que quieren es que esto pase lo antes posible, porque saben que si están en contra, que muchísima gente en contra en este país, si abren la boca, si exponen sus ideas en las redes sociales, van a perder su trabajo, incluso pueden terminar en la cárcel. Con lo cual ahora mismo solo hay sitio para la crítica desde el chauvinismo más exacerbado. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina, desde Moscú. A vosotros. Mientras la contraofensiva ucraniana muestra progreso, su ministro de Asuntos Exteriores ha lanzado un ataque inusualmente contundente contra Alemania, acusándola de ignorar las peticiones de material militar. En un tuit, Dmitry Kuleba afirmó que había señales decepcionantes por parte de Alemania, mientras Ucrania necesita tanques Leopard y Marder ahora para liberar a la gente y salvarla del genocidio. Dijo que no había ni un solo argumento racional para que no se pudieran suministrar estas armas. Alemania ha sido criticada desde los primeros días de la guerra por su aparente reticencia a armar a Ucrania con armas pesadas. No ha habido respuesta del gobierno alemán a los comentarios de Kuleba. Y conectamos a esta hora con Úrsula Moreno en el estudio parlamentario. Úrsula, precisamente en este contexto en el que el gobierno alemán se muestra reticente al envío de armamento pesado a Ucrania, el canciller Scholz habló por teléfono con Vladimir Putin. ¿De qué hablaron y qué importancia tiene esa llamada? Hola Silvia, sin duda es importante porque no hablaban desde finales de mayo y en aquella ocasión fue una llamada trilateral con Emmanuel Macron. Ahora lo han hecho y básicamente Scholz le ha pedido una vez más, como en anteriores ocasiones, la retirada completa de sus tropas de Ucrania, que respete la integridad territorial de este país. Le ha instado a una solución diplomática. Y ahí se explica nuevamente la contención de Alemania a la hora de enviar armamento pesado a este país, porque si bien ha garantizado al gobierno de Kiev desde el primer día el apoyo incondicional de Alemania, por otro lado no ha querido romper el canal de comunicación con Moscú, y esta llamada de 90 minutos responde a la llamada de la semana pasada que hizo con Volodymyr Zelensky, es decir, en una dirección y en otra. Alemania no ha liderado el envío de armas a Ucrania, de armamento pesado, le ha dejado ese papel al Reino Unido y a Estados Unidos y creo que va a seguir en esa línea. También responde a la clásica contención alemana que ha sido la causante de 2 guerras mundiales y teme provocar en alguna manera a Putin y desencadenar una tercera guerra mundial. Silvia, eso siempre está ahí. Así es, Úrsula, hay muchas voces discordantes dentro del gobierno que sí piden el envío de tanques. ¿Es un disenso que puede acabar con este tripartito? Básicamente hay un desencuentro claro entre 2 ministerios en este país, el Ministerio de Defensa por un lado en manos socialdemócratas que siguen la línea del canciller Olaf Scholz. Ayer la ministra de Defensa decía claramente que su primera prioridad es la defensa de Alemania y que no va a enviar más armamento a Ucrania si puede ser necesitado en este país. Y por otro lado tenemos el Ministerio de Asuntos Exteriores que está en manos de los verdes, que junto con los liberales ven un mayor margen de maniobra y piden que precisamente ahora se envíen tanques a Ucrania para respaldar esa contraofensiva. Si Estados Unidos manda tanques Bradley, es posible que Alemania mande en su momento también tanques Leopard o tanques Marder, pero no creo que dé ese primer paso, que lo haga de manera unilateral. Y volviendo a tu pregunta, no creo que esto vaya a tumbar al gobierno alemán, porque si bien los 3 partidos difieren de alguna manera en la forma, no difieren en el fondo de la cuestión, Silvia. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno. Pues la pregunta que se hacen muchos ahora es si se avecina otra guerra en los alrededores de Rusia. El conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, que dura ya varias décadas, se ha recrudecido este martes. Ambas partes informan de muertos y heridos en la zona fronteriza y los gobiernos se culpan mutuamente. El punto de discordia es la región de Nagorno-Karabaj, que tanto Armenia como Azerbaiyán reclaman para sí. Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea pidieron ahora el cese inmediato de los combates.
Estas imágenes del ejército armenio muestran a soldados azerbaiyanos cruzando a territorio armenio. Según Ereván, decenas de soldados del ejército armenio murieron en los combates durante la noche. También hubo víctimas en el lado azerbaiyano, según el gobierno de ese país. Ambas partes alegan que solo responden a las provocaciones del enemigo. Hay denuncias de uso de drones y fuego de artillería. Azerbaiyán sostiene que estas acciones se produjeron como respuesta a provocaciones de la parte armenia. Pero podemos afirmar con seguridad que esta información es absolutamente falsa y no tiene nada que ver con la realidad. El jefe de gobierno de Armenia, Nikol Pashinyan, pidió a la comunidad internacional que reaccionara. Llamó al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, al líder ruso Vladimir Putin y al presidente francés Emmanuel Macron. Desde la desintegración de la Unión Soviética, Armenia y Azerbaiyán protagonizan un conflicto armado por la disputa del territorio de Nagorno-Karabaj. Esta autoproclamada república de mayoría armenia no goza del reconocimiento internacional y, según el derecho internacional, es parte de Azerbaiyán. Tras una primera guerra en la década de 1990 con decenas de miles de muertos, los combates volvieron a estallar en otoño de 2020. El conflicto afecta a la estabilidad de toda la región. Mientras que Azerbaiyán, de mayoría musulmana, está protegido por Turquía, Armenia recibe apoyo militar de Rusia. Hace 2 años, Moscú ayudó a mediar en un acuerdo de alto el fuego. Ahora la violencia ha vuelto a estallar. Y vamos ahora a la economía. Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Silvia? Vamos a hablar de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México, una de las relaciones bilaterales económicas más importantes del mundo. México y Estados Unidos han celebrado este lunes la segunda reunión anual del diálogo económico de alto nivel entre ambos países norteamericanos, encaminada, entre otras cosas, a restablecer los lazos dañados durante la era Trump. Las delegaciones en Ciudad de México han acordado profundizar la cooperación en materia de migración, energía y comercio. Uno de los primeros acuerdos ha sido fortalecer la cadena de suministros de semiconductores. Encuentro en el marco del DEAN, el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Este mecanismo impulsa prioridades económicas y comerciales de carácter estratégico para ambos países. Busca fomentar el desarrollo y el crecimiento económico, la creación de empleos, mejorar la competitividad y reducir las brechas de desigualdad entre ambos. Una apuesta importante. Las consultas son parte de un proceso ya establecido, nos da predecibilidad, nos permite tener un mecanismo para resolver diferencias, estas u otras que se lleguen a presentar. Estuvo bien preverlo así y no fue el día de hoy el objetivo de la reunión, porque sabemos que está en un proceso de diálogo y yo esperaría que se llegue a un acuerdo en algún punto de ese diálogo. Un asunto por resolver: la política energética nacionalista del gobierno de México, una postura que preocupa a Washington. Creo que es evidente, teniendo en cuenta las conversaciones que hemos mantenido hoy, así como las que hemos tenido a lo largo de los últimos meses, que Estados Unidos y México ven un camino conjunto para construir un futuro energético, un camino que fomente nuestros objetivos climáticos, que impulse el crecimiento sostenible y que cree nuevas oportunidades. También pactaron hacer frente al cambio climático acelerando la transición a energías limpias, particularmente mediante la adopción de vehículos de cero emisiones, acuerdos que para el vecino del sur representan oportunidades. Esto significa para México empleos, integración, futuro. Quizá pensamos México podría crecer al doble de lo que está creciendo hoy, con lo que el día de hoy se nos propuso o se planteó. Eso significa que podemos reducir la pobreza mucho más rápido, que la infraestructura del país puede crecer mucho más rápido. Ambos países acordaron además que trabajarán en un programa piloto para determinar la viabilidad de centros de producción de insumos de semiconductores. En China y Taiwán, el encapsulado y ensamblaje de semiconductores es una industria que factura anualmente unos $60.000 millones. En América del Norte, apenas $3.000 millones. Tenemos una enorme oportunidad para crecer y solo hablamos de la cadena de suministro de semiconductores. Eso ni siquiera
incluye los empleos derivados de la producción de circuitos impresos, de impresoras y computadoras. Estamos realmente muy entusiasmados con las oportunidades de creación de empleos en México y en los Estados Unidos. Raimondo también prometió oportunidades para las empresas y trabajadores de México con la ley de chips que subsidia a esta industria en Estados Unidos con $52.000 millones y también con la ley de reducción de la inflación que ofrece incentivos para comprar autos eléctricos. Y para arrojar luz sobre este asunto contamos con la ayuda de Teresa Gutiérrez Aces. Ella es analista de economía política del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Teresa, gracias por atendernos. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no significó la reversión inmediata de las políticas proteccionistas de Donald Trump. ¿Cuánto ha cambiado realmente el abordaje de las relaciones comerciales bilaterales con la nueva administración demócrata? En este sentido, también recordemos una importante propuesta de Biden para la producción de semiconductores. ¿Nos puedes dar algún detalle? Gracias. Bueno, yo pienso que el abordaje ha cambiado radicalmente. Es decir, no existe la agresividad de Donald Trump. Biden ha puesto un gran empeño en mantener una relación fluida con el presidente de México, a pesar de que el presidente de México ha tomado una posición nacionalista a ultranza que muchas veces molesta obviamente a los Estados Unidos, pero sin embargo hay que reconocer que los Estados Unidos en esta ocasión han jugado muy bien la relación con AMLO, por ejemplo, en relación al problema que ha habido con las empresas del sector energía, las empresas estadounidenses, canadienses, españolas. Es muy interesante ver cómo el presidente ha invitado empresa por empresa a hablar con ellos en Palacio Nacional y en tratar de llegar a un acuerdo. Eso es interesante, ver cómo el presidente en realidad ha traído a su propio campo de juego tanto a los Estados Unidos como al sector privado. Y eso realmente es un cambio enorme en el caso de la relación con México. Hay que tomar en consideración que la reforma sobre energía solo tiene 9 años de haber sido aplicada. Se llevó a cabo durante el gobierno anterior mexicano, y en realidad lo que hizo AMLO con una enorme habilidad fue no revocar la ley, puesto que había sido aprobada constitucionalmente, sino que ha ido cambiando las reglas del juego. Y eso es obviamente lo que ha traído problemas con las empresas que funcionan, que están invirtiendo en este sector. Teresa, hablemos un poco de estos planes de profundizar la interdependencia entre las economías de México y Estados Unidos para cubrir concretamente huecos en la cadena de suministro. ¿Cómo funcionaría esto más o menos exactamente? No, yo creo que esa propuesta se hizo el día de hoy, la hizo concretamente Antony Blinken. Fue una sorpresa, es decir, para el gobierno mexicano, y yo considero que es una propuesta muy interesante porque de alguna manera, es decir, se está entrando a lo que yo llamaría un terreno de juego más parejo, más igual. ¿Por qué razón? Bueno, los Estados Unidos están proponiendo que México sea parte del proyecto de inversión de los Estados Unidos sobre la producción y comercialización de los semiconductores, de los chips, como ustedes muy bien explicaron en la introducción. Pero lo importante es que también México está ofreciendo algo, y es que, bueno, con los recientes descubrimientos de litio en el norte de México, es decir, la empresa que acaba de ser creada por el gobierno mexicano, la empresa que va a extraer, que va a explorar, que va a producir litio, eso de alguna manera va a ser una componente interesante. Es decir, por una parte, los Estados Unidos proponen meter inversión en la cadena de suministro justamente de semiconductores, pero México dice, bueno, no solamente es que va a entrar inversión, sino nosotros también tenemos, es decir, la producción de litio. Y eso creo que es interesante. Muchas gracias, Teresa Gutiérrez Aces, por estas apreciaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. Y Silvia Cabrera tiene ahora más.
Seguimos hablando nosotros de México porque la pandemia de la COVID-19 ha cambiado notoriamente nuestro mundo laboral, eso lo sabemos. Ahora es posible trabajar desde cualquier lugar. Los estadounidenses se sienten particularmente atraídos por la capital mexicana, pero con ello aumentan los alquileres en los barrios de moda en Ciudad de México. Los efectos de la gentrificación mantienen dividida a la población. Los visitantes pasan el día en los cafés y plazas del moderno y lujoso barrio Roma y Condesa. Lo que agrada a los hosteleros genera inquietudes entre los antiguos residentes del barrio. Preocupación por el aumento de los alquileres y, en última instancia, por el desplazamiento de su barrio. Esta estatua, colocada por la activista y artista Sandra Valenzuela, busca unir a los vecinos contra lo que ella considera una amenaza creciente para su comunidad, la gentrificación. Casi 2 millones de extranjeros aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en la primera mitad de 2022. La demanda de alquileres a corto plazo aumentó un 44% según una empresa de investigación de mercado. Los llamados nómadas digitales encuentran alojamiento a través de Airbnb. Pues una persona, en lugar de rentar su departamento o su casa a una familia, pues prefiere rentarla a estas empresas. Mientras algunos se alegran de las ganancias, los residentes están molestos no solo por el aumento de los alquileres, sino también por el cambio en sus barrios. No hay manera de que la gente pueda dormir tranquilamente, sobre todo si los antros están de lunes a domingo. Un reto para la convivencia entre residentes y visitantes sobre el que llama la atención la Santa Mar y la Jaurica. Pero dependerá de muchos factores que su presencia ayude a detener la gentrificación del barrio Condesa y Roma. Y el féretro con los restos de Isabel II ya se encuentra en el Palacio de Buckingham tras ser transportado desde Edimburgo en la tarde de hoy. Durante todo el trayecto la acompañó su única hija, la princesa Ana. El Palacio de Buckingham fue la residencia oficial de la reina durante 7 décadas. Allí reposarán sus restos solo esta noche antes de emprender camino al Palacio de Westminster el miércoles en la mañana. Allí en la sede del Parlamento británico se instalará durante 5 días la capilla ardiente antes de que el lunes se celebre el funeral de Estado. Nos despedimos con una imagen de Chile que se ha viralizado estos días en las redes sociales y que muestran de forma explícita los efectos del cambio climático. Los visitantes del Parque Nacional Queulat, en la región de Aysén, al sur del país, captaron en sus móviles el preciso momento en que una gran masa de hielo se desprendió del glaciar Queulat y cayó al lago desde más de 200 metros de altura. Allí la tienen. Con esto despedimos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.